Listo, entonces venimos trabajando sobre los sistemas mecánicos y en la clase anterior llegamos hasta los sistemas rotacionales o de rotación que convierten en energía. Entonces la propuesta es que hagamos este ejercicio. Entonces, en este sistema mecánico rotacional, el enunciado dice que X de t es torque y que Y de t es velocidad angular. Entonces siempre nos deben decir qué corresponde la entrada y a qué corresponde la salida. Entonces voy a anotar aquí que X de t es torque y que Y de t es velocidad angular. Recordemos que en todo sistema que convierte energía tenemos que considerar fuerzas netas o torques netos. En este caso, pues torques netos por ser un sistema rotacional. Entonces, aquí van a aparecer, repito, un torque neto y una velocidad angular neta. Entonces, podemos decir que en este lado de entrada del par de engranajes, aquí tenemos entonces el torque neto tau1, torque neto tau1 y velocidad neta teta.1. Entonces siempre hay que tener en cuenta las variables netas en los sistemas que convierten energía. Y lo mismo al otro lado del engranaje. Entonces, al otro lado del engranaje también aparecen las variables netas. Entonces, al igual que en el lado de entrada o primario de los engranajes o del par de engranajes, en el lado secundario vuelve a aparecer las variables netas. Entonces sería torque 2, tau 2 y teta.2. Entonces lo primero que se debe tener en cuenta para poder plantear las ecuaciones teta.2. Y a partir de ahí ya podemos plantear las demás variables. Entonces en el primario, pues como es una barra rígida, no se considera ni fricción viscosa, ni masa inercial, ni tampoco resorte, porque el enunciado pues no hace ninguna aclaración a eso. Y en el secundario, pues acoplado al par de engranajes, sí se tiene un resorte rotacional. Entonces, en el secundario, cuando el engranaje rota, imprime una torsión en el resorte. Y cuando este tiene esa torsión, entonces se presenta un torque contrario al movimiento, o un torque en sentido contrario al movimiento. Entonces aparece un torque que se opone, repito, a la rotación y que sería entonces tau K. Tau K se opone a la rotación del eje de ese engranaje. Y finalmente hay que especificar la velocidad angular de ese resorte. Entonces sería teta.k y ese resorte sí rota o se torsiona en el mismo sentido del movimiento. Entonces aparece teta.k. Y no hay más variables, porque realmente el sistema, además del par de engranajes, nada más tiene un resorte rotacional acoplado al secundario. Entonces ya podemos plantear las ecuaciones. Las ecuaciones van a quedar así. Y las voy a hacer por este lado acá. Listo, entonces acostumbro a comenzar por las ecuaciones de equilibrio. Y entonces, como este es un sistema que convierte energía, recuerde que en el lado donde se aplica el estímulo, la suma de torques es así. El torque que impulsa, X de t, menos los torques que se oponen. Pero como ya vimos que esto es una barra rígida a la cual no se le considera ni fricción ni masa inercial, entonces no hay ningún torque que se oponga. Entonces, menos cero. Y escribo menos cero es para que sea pues evidente que no hay ningún torque que se opone. Entonces, menos cero igual al torque neto, es igual al torque 1. Entonces, recuerde que siempre
en los sistemas que transforman energía es el que estimula, o pues la fuerza o el torque que estimula, menos el torque que se opone, igual al torque neto. Luego viene para el secundario una ecuación similar, pero cambia la forma, porque para el secundario es el torque neto, o sea, tau 2, el torque neto, menos los torques que se oponen, en este caso se opone únicamente tau K, de menos tau K, igual a 0. Esa es la forma de la suma de torques en el secundario. El torque neto menos los torques que se oponen, aquí solo uno, igual a 0. Y siempre sigo insistiendo que esta suma de torques no es un equilibrio estático, sino dinámico, porque el sistema se está moviendo. Y luego vienen entonces las ecuaciones de compatibilidad, las ecuaciones de velocidades angulares. Y como en el primario no hay ningún elemento, entonces prácticamente no se plantea ninguna ecuación en el primario. Pero para el secundario sí. Entonces, para el secundario, vemos que en el secundario hay una única velocidad angular, solo una, ¿sí? Y bueno, entonces esta rotación, como estoy mirándola, comparándola con esta, la tenemos que rotar para que quede en el mismo sentido. Ahora sí, todas van en el mismo sentido, ¿listo? Entonces, repito, en el secundario hay una única velocidad. Y como hay una única velocidad, entonces ya podemos decir que teta punto 2 va a ser igual a teta punto K, la misma velocidad, teta punto K, y también va a ser igual a y de t, porque nos están diciendo que y de t es la velocidad que aparece en el eje del engranaje del secundario, entonces también va a ser igual a y de t. Y no hay más ecuaciones de compatibilidad porque, repito, hay una única velocidad en el secundario. Entonces ya lo que sigue es plantear las ecuaciones descriptivas y solamente hay un elemento, que sería que tau K, el torque en un resorte rotacional es proporcional al desplazamiento angular. Entonces se escribe como K integral, porque la integral de la velocidad de desplazamiento, o sea, de a la menos 1 de teta punto K. Y entonces, pues va a quedar una ecuación muy simplificada, muy simple, porque va que nada más se considera un resorte y ni siquiera se consideró ni amortiguamiento ni masa inercial. Y luego las ecuaciones que relacionan la relación de dientes, y aquí lo hice pues con número de dientes, pero también se puede hacer con radios. Entonces las ecuaciones que relacionan velocidades y torques con el número de dientes es que N1 es a N2 como torque 1, y aquí sí se invierte el orden, como torque 1 es a torque 2. Entonces que en este caso la relación de torques es directa, pues la relación de dientes N1 N2 es directa para torques e inversa para velocidades. Entonces finalmente quedaría que N1 es a N2, N1 es a N2 como teta punto 2, y aquí es donde se ve pues que es inversa para velocidades, teta punto 2 sobre teta punto 1. Y repito, insisto, que es inversa para velocidades. Deben tener muy en cuenta que la expresión cambia, porque recuerden que para las palancas es una relación directa para velocidades e inversa para fuerzas, pero en un engranaje es directa para torques e inversa para velocidades. Entonces ya prácticamente tenemos las ecuaciones. Como hay un único elemento, insisto, esa ecuación va a quedar muy simple. Entonces, si quieren, nos podemos aventurar a plantear la ecuación, ya que considero que es una ecuación muy simple. Entonces,
Entonces comenzamos con la ecuación 1. Con la ecuación 1 sería que torque 1 es igual a x de t. Entonces podemos despejar de esta ecuación y decir que torque 1 es igual a x de t. Y entonces ya apareció x de t. Por eso acostumbro comenzar con la ecuación donde aparezca x de t. Listo, entonces ya usamos la ecuación 1. Luego, por la relación de radios, de dientes, podemos escribir torque 1 que es igual a ¿qué? Torque 1 es igual a N1, N2, torque 2. Entonces hagámoslo, N1, N2, torque 2. N1, N2, torque 2. Entonces, acabamos de usar la ecuación 5. Listo, entonces acabamos de usar la ecuación 5. Entonces, resaltamos la ecuación 5. Y luego, ¿qué podemos hacer? Pues usar la ecuación 2. La ecuación 2 dice que torque 2 es igual a torque K. Entonces usamos la ecuación 2 y esta ecuación queda igualita, solo que en vez de torque 2 se reemplaza por torque K. Entonces quedaría torque K. Listo, y entonces ya usamos la ecuación 2 que ya la resaltamos. Y luego, ¿cuál usar? Pues obviamente solo queda faltando por usar la ecuación 4, que torque K es K de a la menos 1 tenta punto K. Entonces vuelvo y copio la ecuación. Entonces reemplacemos torque K, tau K, lo reemplazamos por su ecuación descriptiva. Entonces aparece K de a la menos 1 teta punto K. Y acabamos de usar la ecuación 4. Entonces por eso digo pues que era un modelado muy simple, porque nada más se considera un elemento. Y luego la única ecuación que queda por reemplazar o por utilizar sería la ecuación 3, porque teta punto K es la misma y de t. Y finalmente llegamos a esta ecuación y decimos que esto es y de t. Debe que ya se llegó a la ecuación diferencial, que en la cual deben aparecer únicamente las variables externas, únicamente x de t y y de t. Y entonces ya lo único que queda por hacer es organizar la ecuación. Y mire que como aquí hay una integral, debe aparecer es una derivada. Entonces al final podemos decir que y de t va a ser igual. Y la podemos escribir incluso de esta manera. Despejando todos esos términos, al final podemos decir que esto es igual a N2 sobre N1, 1 sobre K, y aparece entonces la derivada, entonces derivada de x de t. Y esa sería entonces la ecuación diferencial de este sistema. Y entonces lo importante es el planteamiento de las ecuaciones. Y al plantear las ecuaciones ya mostramos que en un sistema de engranajes siempre hay que considerar las variables netas, tanto de torque como de velocidad a la entrada y a la salida. Y sigo insistiendo que el núcleo del modelado está aquí. ¿De acuerdo? Aquí está el núcleo del modelado. Si uno plantea bien las ecuaciones, el modelo ya queda bien. Estuve revisando los videos de clases anteriores, o sea, los que se dejan disponibles como recursos de preparación de clase aplicando el método de aula digital, y me encuentro que en esos videos se realiza este ejemplo, un sistema que combina movimiento rotacional y traslacional. Y entonces ahí lo explican pues muy claramente en el video. Y en un sistema que combina movimiento, como transforma movimiento, entonces también es un transformador mecánico. Y siendo un transformador mecánico, también aparecen variables netas. Variables netas en el lado rotacional. Variables netas, torque neto y teta punto. Y en el lado de fuerzas también aparecen las variables netas. Fuerza neta y velocidad.
Entonces, al igual que en los sistemas de palancas, en los engranajes, los sistemas que combinan movimiento, también aparecen variables netas, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. También aquí aparece otro ejemplo de un sistema que combina movimiento rotacional y traslacional y sucede exactamente lo mismo. Aquí aparecen las variables netas en el lado primario, torque y velocidad. Repito, variables netas, torque y velocidad en el primario. Y variables netas, fuerza y velocidad. Entonces aquí aparece la fuerza y aquí aparece la velocidad. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esas variables netas. Y en el video explican bien el ejemplo. En los sistemas electromecánicos no se presenta eso, porque en un sistema electromecánico no hay transformación de movimiento ni conversión de energía. Entonces, en un sistema electromecánico no hay que tener en cuenta esas variables netas. Y en ese video explican también este ejemplo. Y viendo pues esos ejemplos, pues prácticamente quedamos preparados para el tema de sistemas mixtos y sistemas electromecánicos, porque realmente son los ejemplos típicos. Y prácticamente si miramos los documentos, los videos y los exámenes que tenemos disponibles, son los mismos sistemas, solo que se cambia un elemento, se cambia la posición de la salida, se cambia el tipo de entrada, pero realmente son los mismos tipos de elementos. Entonces, por eso les voy a pedir pues que miren en detalle esos videos y si tienen alguna duda en la próxima clase lo resolvemos antes de continuar con el tema que sigue. ¿De acuerdo?